Aquí estamos de nuevo para seguir con este tema, pues muchas veces penoso, difícil, muy difícil de tratar. Un saludo a Bonnie Cartel, quienes nos escribieron el video 238, Fernando Edgar, Atavo Zamudio, Bellas Flores, Miguel Ángel de Valle del Cauca, Sergio Estrada, Chile, Guayaquil, Ecuador, Perú, Quisqueya la Bella, Tlaxcala, México, España nos escriben, de Querétaro, Mission, Texas y Guatemala. Creo que todos estamos pendientes de este tema, bueno, de lo que ocurre en el mundo. Y vimos la declaración del regaño más bien de Donald Trump hacia Netanyahu cuando bombardeó una iglesia, un templo católico. Lo primero que le dijo a los cristianos, no. Digo esto porque mucha gente se niega a creer que hay implicaciones religiosas o que se maneje el tema religioso entre estos tres, esta trinidad de destructores de mundos, o que tiene la posibilidad de destruir la vida en la tierra. A los cristianos no, es el regaño de Donald Trump. Porque ya lo he dicho antes, cualquiera de ellos tiene el poder de desatar, de desencadenar una catástrofe nuclear. La Trinidad, repito, hoy son Netanyahu, el ayatolá de Irán y desde luego Donald Trump. Y la bomba nuclear Trinidad, detonada como prueba en Estados Unidos, hoy son cientos, quizá miles de misiles nucleares, pues los poseen varios países del mundo. Pero que ese poder esté en manos de estas tres personas tan inestables es un peligro. La explosión de la bomba Trinity se planteó la posibilidad, fue aquí cerca, por cierto, donde radico yo. Cuando explotaron a Trinity, la bomba nuclear, se planteó la posibilidad mínima, pero posibilidad al fin y al cabo, de la destrucción de la vida. Y desde luego la contaminación de todo el planeta. Mismo peligro en las bombas lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. Y cuantos experimentos nucleares hagan. Quienes vimos la película Oppenheimer, desde luego que debemos recordar, se trató este punto. Ante la terrible destrucción y muerte, Oppenheimer recitó un verso del Bhagavad Gita. Solo está leyendo, nosotros aprendemos, sobre todo aquellos que escriben, es porque han leído y mucho. Repito, Oppenheimer recitó un verso del Bhagavad Gita, filosofía antigua de la India. Ahora soy la muerte. Me he convertido en un destructor de mundos. Está en el capítulo 11, verso 32 del Bhagavad Gita. El dios Vishnu, que es el encargado de preservar el universo, no la Tierra, no el sistema solar, de preservar el universo. Estamos hablando de la mitología hindú, que desde luego conocía
Roma, conocía Grecia y conocían los escritores bíblicos. Todos ellos conocían esta literatura que se transmitía por todo el mundo conocido gracias a las guerras y al comercio. Comercio que, repito, era entre naciones, era comercio internacional. Pues bien, el dios Vishnu, que es el encargado de preservar el universo, se convierte en hombre. Los relatos solo se van reciclando y cada cultura los sazona a su gusto. Este dios Vishnu encarna, se hace hombre y encarna a Krishna para guiar a los hombres, repito, es el mismo mito siempre, para guiar a los hombres en una batalla. Krishna ordena al guerrero Arjuna: cumple con tu deber, aunque eso signifique destruir, porque destruir es el destino divino. Recuerdo que mi hijo Marquito, tenemos su foto, cuando estaba en high school, dijo: papá, prácticamente todo lo que tiene vida te quiere matar. Es una lucha de todas las especies y entre la misma especie. Nos destruimos, todas las especies actuamos igual. Cumple con tu deber, aunque eso signifique destruir, le dice el dios Krishna, Vishnu ya encarnado, al guerrero Arjuna. Y cumplir con ese destino es lo que lleva a Krishna a decir esa frase: yo me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. En el video anterior, 238, les leí lo que un consejero de Harry Truman le recitó, le aconsejó: olvídate de tonterías, olvídate de cosas como los derechos humanos o la misma democracia. ¿Por qué le aconsejaba esto? Quizá no fue el único. Yo cité a uno, nada más. ¿Pero por qué le aconsejaban eso? Se iba a reunir con Stalin y se iba a reunir con el primer ministro de Inglaterra, que lo menospreciaban. A Donald Truman lo menospreciaban por su forma en que llegó al poder. Creo que la conocemos. Yo siempre relaciono todo con los textos bíblicos, porque es lo que nos han adoctrinado y lo que nuestros padres no conocían y por ende no nos enseñaron, no nos dijeron, que todos solo estaban repitiendo, que una religión repetía lo que había aprendido de otras. Pues en Apocalipsis Jesús, supuestamente, un Dios convertido en hombre, en 6.2 dice o se le representa como el jinete del caballo blanco, ya que dice ahí, llega venciendo y para vencer. Entonces no puede ser otro que Jesús, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, aunque el jinete del caballo amarillo es la muerte, destruye a la tercera parte de la humanidad, pero ese es tema aparte. Bien, este jinete del caballo blanco, este Dios encarnado, según el cristianismo, Dios se convierte en hombre. Una parte de él es entregada por las otras 2 partes como sacrificio.
los judíos tenían que matarlo, de lo contrario rechazarían ese sacrificio, el Cordero de Dios, pero también eso es otro tema. En 7.3 dice que marcan en la frente a sus seguidores, les ponen una marca en la frente a los seguidores de Jesús. Y esos seguidores son 144,000 judíos, ahí lo dice, 12,000 de cada tribu. En 11:18 dice que destruirá a los que destruyen la tierra. Por eso los textos bíblicos dan mucho que hablar a conspiracionistas, y aparte hay demasiadas preguntas que no tienen respuesta, y en cambio hay demasiadas pruebas de que el ser humano existió antes, alguna cultura muy avanzada, o otra teoría de que hemos sido visitados. Por lo menos, y por eso abordo estos temas, destrucciones atómicas, estas de las que estamos hablando, no fueron las primeras. Trinity o la Trinidad, la bomba atómica primera que detonó el hombre en la era moderna, no fue la primera, no ha sido la primera de que la que se tienen pruebas. Pues bien, en 14:4 de Apocalipsis dice que se salvarán los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, pero dice ahí vírgenes o castos. Algunos dicen o interpretan que no se mezclaron con otras religiones, pero ahí en el libro aclara que no se mezclaron con mujeres. Y es que quienes escribieron esos textos, entre ellos hubo niños, eunucos como Daniel. Entonces debemos tener la mente demasiado amplia, y que habían leído estos personajes y nos transmitieron a nosotros. En este caso estamos hablando de Juan, el de Patmos. En 14:8 dice, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones su pasión e inmoralidad. La gran Babilonia, y lo vamos a ver más adelante, no es como esas traducciones fantasiosas y tendenciosas de algunos sectarios. La gran Babilonia que tanto odiaban el cristianismo era el judaísmo. El grueso de los judíos que se quedaron allá en Babilonia, que conquistaron varios reinos, y gracias a uno de esos reinos, los házaros, es que hoy existen tanto el cristianismo como el mismo judaísmo. Creo que debo darle más celeridad porque nos faltan muchos apuntes que tengo por ahí. En 14:9 dice que la marca de la bestia será en la frente o en su mano, que también muchos van en la tontería de que se trata de un celular, de una laptop, de una tablet. No, señor. No hay nada misterioso. La marca de la bestia es que ellos tenían esclavos y los marcaban. El judaísmo practicaba la esclavitud. En 19:11 reaparece el caballo blanco, pero aquí sí ya lo identifican más, porque el jinete tiene nombre, fiel y verdadero. Hace la guerra porque todos los dioses, incluyendo a Jesús, no es Dios del amor, es Dios de la guerra. Tiene nombre, fiel y verdadero.
hace la guerra y juzga con justicia. Juzgar con justicia es darle a cada uno lo que se merece. Posee diademas, su manto empapado en sangre. Pero aquí un tema. Dice que su nombre es el verbo. En griego está escrito el logos, la palabra de Dios. Las prédicas, que es lo que tocan estos viejos locos que tienen demasiado poder como para destruir a la humanidad, siempre van a usar términos bíblicos o religiosos por lo menos. El verbo, el logos, invocar a los dioses para llevar a los pueblos a la muerte, a que se maten, a que se destruyan. Te mata tu adoctrinamiento, los dogmas que sembraron en tu mente de pequeño, muy pequeño, tus propios padres. En 19:15 dice nuevamente, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él no predicó, pero en su nombre se ha predicado en nombre de estos dioses. Es el mismo Dios, este es el Hijo de Dios o Dios encarnado, igual que Vishnu y Krishna. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Una espada afilada es la prédica. En 19:16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, que ya lo hablamos antes. Él es Rey de reyes y Señor de señores, no es de la chusma. A él lo van a invocar los reyes, los gobernantes, a los cristianos no. Y Irán, ¿qué dice? El gran Satán es Estados Unidos, el gran adversario, que es lo que significa en hebreo. El pequeño Satán es Israel, que es el mandadero, es el arma, la espada que anda ahí destruyendo. Pues hoy está destruyendo Gaza y Damasco y hágale cuántas naciones le ordenen o se imagine que debe destruir o atacar. Trump, repito, ordena al gobernante de Israel, a los cristianos no. En la mitología sumeria también vemos a otro dios de la muerte, Nergal. Y en las tablillas también hay traducción, por lo menos en la traducción de Zecharia Sitchin, un judío, que la guerra se hizo con armas de poder, le llaman ahí. Pero por lo que señalan al tipo de destrucción, sí habla de una destrucción atómica. Hoy, la Trinidad o Trinity, el gobernante, son los gobiernos de Estados Unidos, repito, Israel e Irán, pues poseen armas de muy alto poder, sobre todo los Estados Unidos. Y desgraciadamente, las armas que posee Estados Unidos están bajo las órdenes y disposición de Donald Trump. Solo sus pueblos pueden deponerlos. Esto sí es verdad. Sus pueblos sí les pueden quitar el poder, los pueden deponer. De hecho, por presiones incluso a Donald Trump, es que ha suavizado su verborrea bélica, pero con ellos no se puede confiar en ningún político. El arte de la guerra es el arte del engaño. Oppenheimer se creía Krishna y tuvo momentos de reflexión y arrepentimiento. Se puso a predicar pacifismo
Cuando vio la terrible destrucción que causaron las bombas atómicas, esas armas nucleares. Pero el presidente Truman, Harry S. Truman, lo puso en su lugar. Le dijo, si hay sangre, es en mis manos, está en mis manos, no en las tuyas. Y ordenó que no se lo llevaran más, incluso con palabras ofensivas. No quiero más a este idiota cerca de mí, no lo dejen entrar ya. Oppenheimer fue el científico en jefe del proyecto Manhattan. Pero lo mismo que los herreros que forjaban las hachas y las espadas, ellos no podían vanagloriarse de las muertes que causaran estas armas en manos de los guerreros. Ellos solo las fabricaban. El título de muerte y destructor de ciudades y culturas le pertenece a Harry Truman. La frialdad e impiedad al ordenar el lanzamiento, sobre todo de la segunda bomba, ya conociendo los efectos de la primera, fue en el fallido intento de amedrentar a Rusia. Fallido, porque la URSS, Stalin, ya tenía muy avanzado su propio programa nuclear. Por eso de ahí partió la llamada Guerra Fría. Truman no escuchó a Oppenheimer, escuchó a sus asesores, como vimos antes. No pienses en tonterías como los derechos humanos. Gobierna, eres un estadista y posees el poder, está en tus manos. Y olvídate de la democracia, juega a la democracia, pero controlando tú las elecciones. Va a ganar quien tú quieras. En México se llegó al extremo de poner acordeones para enseñar a la gente tonta por quién debía votar. Además, en este tema nuclear, la bomba atómica no tiene padre, tiene madre. Lise Meitner, la primera persona en describir el proceso de fisión nuclear. Fue la primera persona que describió, lo puso por escrito, matemático, de la fisión nuclear, una científica judía nacida en Viena, Austria. Ya después, Enrico Fermi y su equipo lograron la primera reacción en cadena de la fisión nuclear, pero fue una judía, una mujer. Los hombres, y hay demasiado machismo siempre en todo. Aparte del Bhagavad Gita y las tablillas sumerias, la Biblia también describe una explosión o destrucción con armas de alto poder. Desde luego, en un lenguaje, como lo dijo Albert Einstein, demasiado infantil, pero si la hemos leído toda, 10 veces, la hemos estudiado, hemos escuchado a aquellos que dominan más que nosotros los idiomas griego y hebreo, entendemos perfectamente de qué está hablando. Repito, la arqueología muestra piedras fundidas a muy altas temperaturas sin que haya cráteres que permitan culpar a meteoritos. Y por si esto fuera poco, eso de que la mujer de Lot se convirtiera en una estatua de sal
es precisamente uno de los efectos de una explosión nuclear en seres vivos. Árboles incluso se convierten en cenizas, no sal, pero sí en cenizas, polvo blanco. O nos antecedió una cultura, o nos han antecedido culturas mucho más elevadas que la actual, o hemos sido visitados. En el campo de lo teórico todo cabe, pero siempre y cuando lo razonemos. Lo razonemos, escuchemos a todos. Y podemos quizá creerle a alguien, pero no a fantasear. Vamos a seguir con esos temas porque son muy interesantes, sobre todo lo que es el espionaje y lo que es la guerra en sí, porque de verdad la humanidad hoy corre un grave peligro y no podemos hacernos a un lado de todo eso. Vamos a seguir tratando estos temas. Un abrazo a todos.